Si en este caso hubiera tenido, por decir, a otro valor que se repitiera, ¿no?, dentro de ese conjunto de observaciones, como ser, por ejemplo, 69, entonces tendríamos a dos valores de la moda, que tendría que ser, vamos a decir, 69, una de ellas, y la otra será 80. En este caso, cuando, por decir, en la definición nos dicen, no siempre existe la moda, ni tampoco es es única. Entonces puede haber dos modas, tres modas o un polinomial. Cuando tenemos a dos modas, se llama bimodal, ¿no? Bimodal, bimodal. Y si es uno solo, tendremos a unimodal. Y si es más de tres, polimodal. ¿Listo? Entonces, como la definición bien clara es, nos dice que no siempre existe, no podría haber tampoco, si no, no podríamos tener moda, entonces no existe, entonces no hay moda, ¿no? Si en caso las variables fueran totalmente diferentes entre todas ellas. ¿Listo? Será unimodal cuando tiene una variable que se repite más que las otras, y tendremos bimodal cuando tenemos a dos variables que se repiten el mismo número de las frecuencias absolutas, ¿no? Y polimodal si son tres o más. Entonces, de esa manera determinamos, dice, a la moda. Luego, vamos a ver también unimodal, binominal, bimodal y polimodal, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades de la moda, primeramente. Luego vamos a ver cómo calculamos cuando tenemos datos continuos. También dados en intervalos de clase, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades importantes de la moda que lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Propiedades. Uno dice, el valor de la moda es totalmente independiente. El valor de la moda es totalmente independiente de los valores extremos. Es totalmente independiente de los valores extremos. 2. La moda es una medida inestable. La moda es una medida inestable porque varía si se cambia el término de clase. La moda es una medida inestable porque varía si se cambia el intervalo de clase. 3. Su significación es limitado. Su significación es limitado cuando no se dispone
su significación es limitado, dispone de un gran número de valores. Cuando no se dispone de un gran número de valores. Y 4, el valor es el valor, perdón, es el valor típico, coma, y por ello el promedio más descriptivo. Es el valor típico y por ello el promedio más descriptivo. Y 5, la moda no se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. La moda no se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. Entonces son 5 propiedades que tiene la moda, de los cuales es una, vamos a decir, de los valores de tendencia central más utilizados, al igual que en la media aritmética y la mediana, por las características del valor que ocupa, vamos a decir, del valor más frecuente que tiene la distribución, ¿no? El cálculo de esta moda para datos agrupados en intervalos de clase también se la puede calcular de la siguiente forma. Entonces decimos cálculo de la moda para datos agrupados, para datos agrupados en intervalos de clase. Este cálculo de la moda lo hacemos de una manera similar al cálculo de, vamos a decir, de la mediana, o los deciles, los percentiles también, cuando hemos calculado para los intervalos de clase. Entonces, también dice que no solamente existe, ¿no? Existen otras formas de cálculo también, pero la más utilizada es la siguiente. Entonces, dice a través del primer, vamos a decir, de una fórmula de Sieber, podemos también calcular a la moda. Entonces, vamos a decir, el primer proceso viene a ser dado utilizando la fórmula de Sieber. Decimos utilizar la fórmula o utilizar la fórmula de Sieber, que vamos a decir ¿cómo es este?
con Z, ciber, así, Z, BER, ciber, ¿no? El primer paso entonces, identificar la clase también, la fórmula de ciber. El primer paso viene a ser entonces identificar, dice, la clase modal, identificar la clase modal, la clase modal, la clase con mayor frecuencia absoluta, ¿no? Eso sería, entre paréntesis podemos poner la clase con mayor frecuencia absoluta. La clase con mayor frecuencia absoluta. La clase con mayor frecuencia absoluta. Primero, identificar la clase modal. Directamente aplicar la siguiente fórmula. Aplicar la fórmula que dice la moda viene a ser igual al límite inferior que contiene el intervalo, límite inferior que contiene la moda, ¿no? Más un delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2, todo multiplicado por su amplitud que contiene a la moda. ¿Listo? Y ahora veamos qué es un delta sub 1. El delta sub 1 viene a ser, dice, a la diferencia de la frecuencia absoluta, ¿no? A la frecuencia absoluta que contiene la moda menos sería su anterior, menos la anterior. O sea, tenemos a la frecuencia absoluta supuestamente que contiene a la moda menos la frecuencia absoluta anterior. F sub 1 vamos a colocar. Y delta sub 2 viene a ser, dice, también a la frecuencia absoluta que contiene la moda menos el posterior. Entonces, hay que diferenciar. Tenemos a la frecuencia absoluta, supuestamente aquella que contiene a la moda, que viene a ser la variable con mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, esa variable, esa frecuencia absoluta que contiene a la moda menos la frecuencia absoluta anterior. Ese va a ser delta sub 1. Y delta sub 2 viene a ser a su frecuencia absoluta que contiene la moda menos el posterior, o sea, después, ¿no? O sea que si yo tengo a F a la frecuencia absoluta, si yo tengo la frecuencia absoluta que contiene la moda, una anterior voy a tener a la frecuencia F sub 1 y una posterior voy a tener a la frecuencia F sub 2. O sea, va a ser F sub 1 va a ser mayor
estrictamente a F1 y menor a F2, ¿no? Y menor a F2. Así podríamos colocar a las frecuencias F1 y F2. La anterior, esta viene a ser la anterior, y esta otra viene a ser la posterior. Estamos hablando de frecuencias absolutas de las variables. No son acumuladas, no son nada, solamente son frecuencias absolutas. ¿Listo? Entonces, de esa manera, este viene a ser el límite inferior de clase, ¿no?, que contiene a la moda, y también tenemos a su amplitud, que ya lo hemos conocido anteriormente, que contiene a la moda, ¿no?, del intervalo de clase, la amplitud. Entonces, con esto ya podemos también calcular, vamos a decir, a la moda de una distribución de frecuencias. A ver, vamos a ver con el siguiente ejemplo que dice determinar la moda de la siguiente distribución. Determinar la moda de la siguiente distribución. Que sería dado por, vamos a colocar aquí, los intervalos, vamos a colocar intervalos y sus frecuencias absolutas. Los intervalos van a ser dados, traslapados desde 0 hasta 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Con las frecuencias absolutas de 3, 10, 17, 8 y 5. Entonces, dice, vendría a ser dado por quién entonces. Ya directamente ahí, supuestamente el número de datos, número de observaciones, viene a ser 10, 20, 30, 10, 20, 30, 38, 43, ¿no? 43 vendría a ser el número de observaciones que se tiene, y entre ellas podemos indicar aquel intervalo donde está, para el cálculo de la moda, necesito entonces, ¿qué cosa? Conocer, identificar primero la clase modal. La clase modal donde va a ser esta de aquí, ¿no? Es aquella variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Ustedes pueden observar que en este intervalo, ¿no?, son las variables, ¿no?, y tenemos la mayor frecuencia absoluta para ese conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, hemos identificado la clase modal. Y luego, ahora habrá que verificar, vamos a decir, para qué valor va a ser cosa, ¿no?, la moda. O sea, va a ser dada. Y eso va a ser dado por quién. Aquí tenemos al límite inferior que contiene la moda, que vendría a ser el valor de 2, límite inferior que contiene a la moda, es igual a 2, ¿no? Luego, ¿qué necesito? Necesito saber quién es delta 1,
y esto será a la frecuencia absoluta que contiene la moda menos la anterior, menos F1, hemos dicho. ¿Y quién es la frecuencia absoluta que contiene la mayor? Es 17, ¿no? Entonces será 17 menos la anterior, que va a ser 10. Eso va a ser igual a delta 1. Y será igual a 7. Y delta sub 2 también será, dice, la frecuencia absoluta que contiene la moda menos el posterior. Y esto también vendrá a ser, dice, igual a 17 menos 8. Y eso será igual a 9. ¿No? 9. Entonces, con esos datos me voy y determino la moda, que va a ser el límite inferior que contiene la moda, es 2 más delta sub 1, que va a ser 7, todo sobre 7 más 9, todo por su amplitud, la amplitud que viene a ser, que contiene la moda, vendría a ser 1, y por tanto por 1, y esto será entonces la moda de esa distribución de frecuencias. ¿Cuánto va a ser? 7 más 9 son 16, 7 sobre 16, más 2 será 2.44, ¿no? 2.44. Y 2.44 está dentro del intervalo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, un valor también numérico que está representado por ese intervalo de clase, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa manera calculamos también para datos continuos en intervalos de clase. Bien, podemos también calcular, dice, la moda a través de una forma gráfica. Si yo conozco a sus intervalos de clase, ¿no? La forma gráfica que se puede calcular viene a ser de la siguiente manera. Entonces, vamos a verlo de una forma gráfica también cómo calculamos a la moda. En un sistema de ejes cartesianos colocados o conocidos los intervalos de clase dado por 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Como son intervalos traslapados, yo puedo, dice, hacer su histograma y conocer, de acuerdo a sus frecuencias, tendríamos 5, 10, 15, 17. Vamos a decir 5, 10, 15 y 17. Entonces, para el primer intervalo tenemos 3. Tendríamos más o menos de ese tipo. Para el segundo intervalo tenemos 10. Más o menos. El segundo, 17. El cuarto es 8.
y el 5 es 5. Así sería más o menos la gráfica del histograma, ¿no? De esa distribución de frecuencias vendría a ser dada. Entonces, para hallar la moda, dice, lo que hacemos es identificar la clase modal, el mayor rectángulo que existe ahí, ¿no? Por algún punto sobre ese intervalo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, dice, ubicar en la parte superior del absoluta mayor que tiene con sus intervalos colindantes o, vamos a decir, vecinos que se tienen, ¿no? Por decir, en este caso, si cruzamos los intervalos menor con el intervalo menor del posterior y el intervalo mayor con el mayor del intervalo anterior. O sea, unimos los puntos de este punto con este punto y de este con este de aquí. Y la moda va a ser el punto de intersección proyectado en el eje de las abscisas. Y esto será 4.4 con seguridad. Si hacemos la gráfica en un papel milimetrado, me debería dar ese valor obtenido a través de la fórmula de la moda. ¿Listo? Entonces sería la forma de encontrar a la moda de una distribución de frecuencias cuando tenemos datos discretos o cuando tenemos datos continuos. ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes? ¿No hay preguntas? Entonces, como les iba diciendo, existen esas tres medidas centrales y acabamos de describirlas: la aritmética, la moda y la mediana, ¿no? Las cuales vamos a ver cómo se relacionan por ser las tres más importantes que existen. ¿Ya? Entonces vamos a ver la relación entre la media, mediana y moda. ¿Cómo se relacionan estas tres medias? Con relación a distribuciones que pueden ser simétricas, distribuciones que pueden ser sesgadas a la derecha o distribuciones sesgadas a la izquierda. ¿Cómo se comportan estas tres medidas centrales que lo hemos determinado de esa forma? ¿Listo? Nos vamos a colocar relaciones entre la media aritmética, la mediana y la moda. Decimos entonces relación entre la media aritmética
la mediana y la moda, que lo hemos notado de esa manera, ¿no? Para las diferentes distribuciones que se tiene, decimos lo siguiente. Uno, distribución simétrica. Y decimos lo siguiente. Se dice que una distribución de frecuencias es simétrica. Se dice que una distribución de frecuencias es simétrica, coma, cuando valores de la variable equidistantes a un valor central, tienen las mismas frecuencias. Tienen las mismas frecuencias. Punto seguido. Es importante destacar, en este caso, que la media aritmética es igual a la mediana e igual a la moda. Supuestamente, una distribución simétrica se trata de tener en un sistema de ejes cartesianos relación simétrica X y Y. Es vamos a decir, es la campana de Gauss que conocen, el cual dice es una campana, es la estructura de una campana donde dice para ciertos valores, a través de un valor central que tenemos, para variables distintas, ¿no? Tanto al mismo equidistantes, vamos a decir, para variables equidistantes tenemos frecuencias absolutas iguales. Frecuencias absolutas iguales. Si esta es la variable, también habrá otra equidistante que va a tener el mismo valor, ¿no? Para ese valor. Entonces, es una campana, como dice, es una campana de Gauss, donde los valores tienen la misma frecuencia absoluta para intervalos a través de un valor central. ¿Listo? A través de un valor central. Eso vendría a ser simétrico, dice, significa que para ciertos valores centrales o diferentes, simétricos, tenemos también frecuencias absolutas iguales. En este caso dice la media aritmética es igual, dice, a la mediana y es igual a la moda. ¿Listo? 2. Para distribuciones sesgadas hacia la derecha. Para distribuciones sesgadas hacia la derecha. Hacia la derecha.
para distribuciones sesgadas hacia la derecha. Entre paréntesis ponemos si la cola mayor se presenta a la derecha, si la cola mayor se presenta de la curva, a la derecha de la curva. Sesgadas hacia la derecha. Es cuando la cola mayor se presenta de la curva. En este caso, la media aritmética viene a ser mayor a la mediana y mayor a la moda. En este caso, entonces, la media aritmética viene a ser mayor a la mediana y mayor a la moda. Una distribución sesgada hacia la derecha estaría también denotada de esta manera, ¿no? En un sistema de ejes X y podemos decir. Es decir, que vamos a tener una de un grupo de elementos, vamos a decir, de un grupo de frecuencias, de variables, que estaría sesgada más a la derecha. Pues tendríamos una cosa de este tipo. La cola es más prolongada a la derecha. ¿Listo? Es más prolongada a la derecha. A eso vamos a decir una distribución sesgada a la derecha. Es cuando la cola es alargada más hacia la derecha. Por tanto, aquí las medidas de tendencia central vendrían a ser dadas donde la media aritmética estaría a la derecha, sería mayor que la mediana y mayor que la moda, ¿no? O sea, en otras palabras, la media aritmética es mayor a la mediana y es mayor a la moda. Así podemos, ¿no? O sea, en cuanto a la distribución, tendríamos más a la derecha a la media aritmética. En el centro tendríamos a la moda, a la mediana, y en el lado izquierdo tendríamos a la moda. ¿Sí? Eso sería para distribuciones sesgadas hacia la derecha. Y el tercero será, dice, para distribuciones sesgadas a la izquierda. Para distribuciones sesgadas a la izquierda, dice que la media aritmética viene a ser a la mediana y menor a la moda. Así vamos a tener entonces, por tanto, de esta distribución vendría a ser de este tipo, ¿no? En un sistema de X y Y, la cola estaría alargada más a la izquierda que a la derecha, por tanto tendríamos especie de ese tipo, ¿no? Donde aquí tendríamos a las tres medidas centrales dadas por la moda,
la mediana y la media aritmética. O sea, la media aritmética, hemos dicho, es el menor a la mediana y menor a la moda. Dadas, vamos a decir, a esos valores de tendencia central. Y esa va a ser la forma de relacionar, vamos a decir, a esas tres medidas centrales que estamos conociendo hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Voy a dictar lo siguiente. ¿Cómo escoger la media, mediana o la moda? ¿Cómo escoger a una media, mediana o la moda? Vamos a poner inciso A. Y voy a dictar lo siguiente. Antes de poner el inciso A, voy a dictar lo siguiente. Antes de colocar el inciso A. Dice, de las tres medidas de posición central, de las tres medidas de posición central, coma, la media aritmética suele ser más frecuentemente utilizada. De las tres medidas de posición central, coma, la media aritmética suele ser más frecuentemente utilizada. Quizás por la facilidad de su cálculo, quizás por la facilidad de su cálculo, de que en muchas ocasiones, a pesar de que en muchas ocasiones la mediana o la moda, la mediana o la moda resultan de mayor interés. Resultan de mayor interés. Colocamos inciso A. La media aritmética como medida de resumen
la media aritmética como medida de resumen tiene la ventaja de tomar en cuenta tiene la ventaja de tomar en cuenta la totalidad de los valores de la serie. Tiene la ventaja de tomar en cuenta la totalidad de los valores de la serie. Aumentando o disminuyendo, aumentando o disminuyendo de acuerdo con ellos. Coma. Pero a causa de esta propiedad, pero a causa de esta propiedad, coma, puede ser desventajosamente afectado, puede ser desventajosamente afectado por la existencia de valores anormalmente puede ser desventajosamente afectados por la existencia de valores anormalmente altos o anormalmente bajos. Anormalmente altos o anormalmente bajos. Punto seguido. Por regla general, sin embargo, por regla general, coma, sin embargo, puede decirse que es más o menos simétrica. Puede decirse que cuando la serie es más o menos simétrica, coma, el promedio debe ser preferido el promedio debe ser preferido a cualquier otra medida de resumen. Puede ser medido a cualquier otra medida de resumen, ¿no? Si el promedio debe ser preferido a cualquier otra medida de resumen. Ya, inciso B. La mediana, por su parte, debe ser utilizada. La mediana, por su parte, debe ser utilizada cuando entre los valores que se estudian
hay alguno muy diferente de los otros. Hay alguno muy diferente de los otros. Muy diferente de los otros. Punto seguido. La mediana no tiene ninguna ventaja sobre la media aritmética. La mediana no tiene ninguna ventaja sobre la media aritmética, coma, pues su valor depende solamente, pues su valor depende solamente del número de términos sin tomar en cuenta los valores numéricos de estos. Su valor depende solamente del número de términos sin tomar en cuenta los valores numéricos de estos. E inciso C. Inciso C. La moda no es una medida de tendencia central. La moda es una medida de tendencia central muy usual. Coma. Pero se emplea cuando el interés se centra en conocer el valor que se presenta más frecuentemente Punto seguido. Por ejemplo, en los negocios, sirve para determinar qué tamaño del producto es el de mayor demanda. Punto seguido. Similarmente, para programar la producción
similarmente para programar la producción de un medicamento. Para programar la producción de un medicamento. El fabricante estará interesado en cuál es la dosis más comúnmente recetada por los médicos. La producción de un medicamento, el fabricante estará interesado en cuál es la dosis más comúnmente recetada por los médicos. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de describirlo, yo pienso que la media aritmética es la más utilizada, vamos a decir, ¿no? Dependiendo mucho de la distribución, como bien dice, depende mucho de la distribución. Si en caso de que existan extraños valores, vamos a decir, extraños valores en un conjunto de observaciones, entonces dice, podemos utilizar a la mediana, ¿no? Y la moda, más que todo, lo utilizamos cuando podemos hacer comparaciones, ¿no? Lo que más se vende o para determinar directamente para poder ofertar, ya sea comprar o cualquier otro producto que sobresale, ¿no? Pues el producto que sobresale supuestamente va a ser la moda, la que tiene mayor frecuencia de salida o la mayor frecuencia de compra que va a tener las personas, ¿no? Entonces, para esas cosas puedes utilizar a la moda como también a la mediana, pero la media aritmética es la más, vamos a decir, que tiene mayor aplicabilidad en la determinación de la media aritmética a través de una distribución de frecuencias. Porque la única desventaja de la media aritmética, ¿cuál era? El tener valores extremos sumamente altos o bajos, ¿no? Es lo que les desfavorece a la media aritmética. O sea, su desventaja viene a ser eso. Después tiene mucho de ventajas sobre la mediana y sobre la moda. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Está claro, Inge. Muy bien. Entonces también vamos a definir a las diferentes otros valores de la media central, como ser la media geométrica, la media cuadrática y tenemos a la media armónica, ¿no? Media cuadrática, media geométrica, media armónica, que es lo que nos está faltando para terminar esta parte de tendencia central. Y luego entraríamos al último capítulo para dar nuestros exámenes que tenemos que ver todavía sobre la parte de medidas de dispersión y concentración o concentración. Con eso acabamos y damos nuestro examen, jóvenes. Así es que ya vayan estudiando, porque tampoco falta mucho. Yo creo que esta semana y la próxima
acabamos, apenas acabamos y damos nuestro examen, ¿listo? Entonces vamos a definir qué es la media geométrica y para qué sirve y cuándo podemos utilizar una media geométrica. Media geométrica y lo vamos a definir de la siguiente manera: sea x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x, valores de la variable x asociadas a sus frecuencias absolutas, asociadas a sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente. Entonces dice, la media geométrica de la variable x es dado por, entonces la media geométrica de la variable x es dado por, vamos a poner la media geométrica de la variable x, denotado de esa manera, será, dice, igual a la raíz cuadrada a la raíz enésima de las variables elevado a sus frecuencias absolutas, x1 elevado a f1 por x2 elevado a f2 y por, vamos a tener a x sub k elevado a f sub k. Así lo vamos a denotar entonces también a la media geométrica, que también sabemos muy bien que la sumatoria, sabemos que n es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas, ¿no? También dice aplicando logaritmos, podemos descomponer, dice, a esta fórmula y colocarla de la siguiente manera. El logaritmo en base 10 de la media geométrica lo podemos, dice, puede ser, dice, igual a el logaritmo, supuestamente esto va a ser igual, si yo tengo una raíz, esto viene a ser igual al, vamos a decir, a ver, 1 sobre n, ¿no? Esto sería raíz, es un medio, por tanto vamos a tener 1 sobre n. Tendríamos a 1 sobre n que multiplica a f sub 1 logaritmo en base 10 de x1 más f sub 2 logaritmo en base
10 de x sub 2 más, vamos a tener puntos suspensivos, f sub k logaritmo en base 10 de x sub k, ¿no? Así tendríamos entonces al logaritmo de esa raíz. Por esto, como si tuviéramos aquí, tendríamos a x1 a f sub 2 de f sub 2 por x sub k, f sub k, todo elevado a la 1 sobre n, ¿no? Porque es raíz enésima, y eso va a salir, si aplico logaritmos, va a ser igual a esa potencia y cada uno de ellos va a ser igual a f1 por su x1, por su variable, ¿no? También bien podemos colocarlo como si fuera el logaritmo en base 10 de la media geométrica. Será, dice, igual también a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, ¿no? ¿De quién? De la frecuencia absoluta f sub i multiplicado por el logaritmo de x sub i, todo sobre n, todo sobre n. Entonces también esto podríamos colocarlo como si fuera la media geométrica, viene a ser también, dice, igual como el antilog de ¿quién? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los f sub i multiplicado por el logaritmo de x sub i sobre n. Y eso también en función del logaritmo podemos determinar su media geométrica de ese conjunto de observaciones, de esa distribución de frecuencias. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces quedamos aquí, jóvenes. Ya me cansé. Entonces, vayamos a descansar. ¿Listo? Y continuamos el día jueves con las otras medias que vienen a ser la media armónica, la media cuadrática y nada más, ¿no? Está bien, Inge, tenga buena noche. Listo, buenas noches, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao. Wow.